Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, en este día tan importante para Colombia. El día que se conmemora la independencia de Colombia. El día grande de Colombia. Cada país, cada nación tiene su día grande de independencia, su día grande en donde se proclamó la independencia, la libertad, y así se estableció esa nación como una nación libre y soberana. Esto nos recuerda al pueblo hebreo. Nos recuerda también las promesas divinas para todos los hijos de Dios. Quiero leer un pasaje muy importante para los hijos de Dios que nos habla de un día, de un tiempo de libertad, de liberación, de independencia. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en su carta a los romanos, en el capítulo 8 y verso 14 en adelante, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y sigue diciendo San Pablo en el verso 28 en adelante del mismo capítulo 8 a los romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué
pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El día de la libertad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Como hemos visto, Dios ha prometido a través de sus profetas y apóstoles un día, un tiempo, una etapa, una edad en la cual todos los hijos de Dios serán libertados, libertados de la corrupción del cuerpo, serán libertados y tendrán un cuerpo incorruptible. Este tiempo del cual Dios habla a sus hijos en la Escritura es un tiempo paralelo al tiempo de el Éxodo con Moisés y un tiempo representado también en el año del jubileo del pueblo hebreo que aparece en el libro de Levíticos capítulo 25, el cual leemos comenzando en el verso 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo, os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Dios nos ayude a comprender estas escrituras porque ellas encierran los grandes misterios del reino de los cielos, esos grandes misterios del reino de los cielos que corresponden a este tiempo en que vivimos para el tiempo, el día de liberación, de libertad, de independencia para todos los hijos de Dios. Este es un tiempo paralelo al tiempo en que el Señor Jesucristo apareció sobre la tierra, proclamando para aquel tiempo el año del jubileo actualizado en aquellos días, en donde Él proclamaba libertad. Por esa causa, el Señor Jesucristo tomó la escritura de el profeta Isaías y consiguió el lugar que a él le correspondía proclamar, que a él le correspondía anunciar en aquel tiempo, y fue el capítulo 61 de Isaías. Y en San Lucas, capítulo 4, él comenzó
a leer comenzando en el verso 18. Y dice: vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Aquí lo tenemos leyendo la escritura que dice que él pregonaría, predicaría libertad a todos los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y comenzó ahí a decirle acerca de tantas viudas que habían en Israel, pero que Elías fue enviado a una viuda allá en Serepta de Sidón, y había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, en los días o en el tiempo del profeta Eliseo. Así es que ustedes pueden ver que cuando Dios envía un profeta, lo envía para un propósito. Y no importa la necesidad que haya en un país, en una nación, o en una familia, o en un individuo, ese enviado de Dios viene para cumplir el propósito de Dios, y él llevará a cabo la obra que le es encomendada. En Israel hubo muchas viudas. En el tiempo de la sequía pasaron hambre, y aún quizás murieron algunas. Pero hubo una que estaba en el programa divino para ser alimentada por la palabra de Dios que salía de la boca de Elías. Y esa, estando en el programa divino, era la única viuda que podía esperar un milagro de parte de Dios a través del profeta Elías. Las demás, podemos ver que bajo el ministerio de Elías no estaban en ese programa para ser alimentadas. Y por eso Elías no tenía que ir preocupado para hablar la palabra y alimentar a las personas que estaban con la necesidad de alimento. Ahora podemos ver que también hubo muchos leprosos en Israel. Y Eliseo no tenía que estar yendo a los lugares donde tenían a los leprosos para sanar.
a los leprosos. Pero sin embargo hubo uno, y era un general del ejército sirio gentil, porque los sirios son gentiles, y ese vino donde Eliseo, y ese estaba en el programa de Dios para ser sanado. Muchas veces pensamos que cuando Dios envía un profeta, un mensajero, un ángel mensajero, Él tiene que ocuparse de todos los problemas de las personas. Pero no es así. Él es enviado al pueblo que Dios tiene para ese tiempo para un propósito: traerle el mensaje que corresponde a ese tiempo. Y la bendición de Dios está en ese mensaje. Ahora, Jesús leyó en esta ocasión hasta donde tenía que leer. Y cuando trataron que Jesús hiciera señales, milagros en ese lugar donde él se había criado, él no quiso hacer nada por la voluntad de la gente, sino lo que Dios tuviera en su programa. Lo que él hizo, leer esta escritura y decir que se había cumplido esa escritura delante de ellos, era la cosa más grande que Jesús podía hacer. Era el milagro más grande de la escritura. Que la escritura o promesa mesiánica de la escritura estuviera cumpliéndose delante de ellos, era el milagro divino más grande de todos los tiempos. Pero ellos no quisieron recibir el milagro más grande, sino milagros físicos temporeros, que después de haber sanado a un ciego, siempre llega el tiempo que deja de ver, que cierra los ojos cuando le llega el tiempo de morir. Y un paralítico, si es sanado, siempre llega el tiempo en que nuevamente dejará de caminar, cuando se le cumplan sus días aquí en la tierra. Pero la venida del Hijo del Hombre, el milagro más grande de la Escritura, estaba delante de ellos. Dios manifestado en carne humana, y ellos no podían ver y creer en ese milagro escritural. Ahora Jesús colocó lo más grande, lo más importante, primero. Los milagros es algo pasajero, es algo temporero. Lo que se relaciona al cumplimiento de la Escritura para el tiempo en que uno vive y trae el mensaje para el tiempo en que uno vive, es algo eterno, porque con ese mensaje la persona queda preparada para pasar a la vida eterna. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que hará aquello para lo cual la envié, ha dicho Dios. Ahora hemos visto a Jesús proclamando el día, el tiempo, la edad de libertad, liberación para las personas. Pero los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Estaba proclamando el año del jubileo en medio de ellos, en la etapa de la primera venida del Hijo del Hombre. Por eso se detuvo en ese verso y no continuó leyendo la otra mitad de ese verso, porque la otra mitad decía: y el año y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria
en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí podemos ver que esta segunda parte corresponde a la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, predicando, proclamando el año del jubileo, proclamando libertad en toda la tierra con la trompeta del año del jubileo y anunciando el día de venganza del Dios nuestro sobre el reino de los gentiles. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida del Hijo del Hombre y al tiempo del éxodo del pueblo hebreo, en donde el pueblo hebreo salió de su esclavitud para pasar a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel. Y como estamos viviendo en un tiempo paralelo, los hijos de Dios tienen la promesa de un día de libertad, un tiempo de libertad, una edad en donde se estará proclamando la libertad de todos los hijos de Dios, en donde se estará anunciando que se está viviendo en el día, en el tiempo, en la edad en que los hijos de Dios serán libertados del cuerpo terrenal que los lleva a la muerte física. Es un tiempo, una edad en que estará siendo anunciado el mensaje de libertad, de transformación de los cuerpos de los hijos de Dios y anunciando la resurrección de los muertos que partieron en las edades del pasado. Ese día es un día paralelo al día de la primera venida del Hijo del Hombre. Aquel fue el día de la edad de la piedra angular. Fue el día representado en el año 50 o año del jubileo. Y también el día de la resurrección del Señor Jesucristo, que fue domingo, representa el día o edad octava, porque el domingo es el día octavo. Y en ese día de resurrección del Señor Jesucristo, Él fue libertado del infierno y de la muerte. Él fue libertado, salido de la tierra. Luego tomó el cuerpo que estaba en aquella cueva, todo envuelto en una sábana, y se levantó en ese día domingo en la mañana. Ese día de resurrección del Señor Jesucristo fue también día de resurrección para los santos del Antiguo Testamento. Los escogidos del Antiguo Testamento resucitaron con Él. Por eso en el Evangelio según San Mateo capítulo 27 dice que se levantaron muchos de los santos que habían dormido, algunos de los santos, y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén luego de su resurrección, luego de la resurrección del Señor Jesucristo, porque fue día de libertad, fueron libertados de la muerte. Ellos salieron del paraíso, tomaron cuerpos físicos glorificados y aparecieron en este planeta Tierra y estuvieron con el Señor Jesucristo resucitados en este planeta Tierra unos 40 días. Y cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ellos ascendieron con el Señor Jesucristo en el rapto. Esa fue la resurrección y el rapto del Antiguo Testamento
encabezada por el Hijo del Hombre en su primera venida. Él dijo: la hora viene y la hora es. La hora viene en el tiempo final en el cual nosotros vivimos. Y la hora es en el tiempo en que Él vivía. Cuando todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. En la primera venida del Hijo del Hombre, proclamando el año del jubileo actualizado en aquellos días, los santos del Antiguo Testamento escucharon su voz cuando Él descendió en su muerte, pasó por el infierno y luego pasó al paraíso y trajo en su resurrección a los santos del Antiguo Testamento. Y estamos nosotros viviendo en un tiempo paralelo. Aquel era el tiempo de la edad de la piedra angular. Aquel era el tiempo del año 50 actualizado en la venida del Hijo del Hombre. Siempre el tiempo o etapa de la venida del Hijo del Hombre es el año del jubileo actualizado. Es la edad de la piedra angular. Es la edad o etapa que corona al cuerpo de creyentes de esa dispensación que ha estado concluyendo. Actualmente nosotros estamos viviendo en el año del jubileo actualizado para la iglesia gentil o novia gentil. Estamos viviendo en la cima del monte de Sión en forma espiritual, ya que Sión representa a el cuerpo místico o iglesia del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en la cima del monte de Sión. Estamos viviendo en la parte más alta de la Jerusalén espiritual. Estamos viviendo en el día de la libertad. Porque el día de la libertad es un día espiritual, una edad, una etapa, que de por sí es una nueva dispensación, en la cual todos los escogidos de las edades pasadas de la iglesia gentil se levantarán con la voz, con el mensaje de gran voz de trompeta que estará anunciando libertad en toda la tierra y a todos sus moradores. Y no solamente a los moradores de este planeta Tierra, sino a los moradores de estos cuerpos terrenales que fueron tomados del polvo de la tierra. Usted tiene un cuerpo terrenal tomado del polvo de la tierra. Por lo tanto, usted está morando en una tierra que está en un estado superior, en forma de carne, en forma humana. Para usted que está viviendo en esta tierra, en este cuerpo terrenal, y también viviendo en este planeta Tierra, para usted es el mensaje que pregona, que proclama libertad a todos sus moradores. Moramos en este planeta Tierra y en cuerpos del polvo de la tierra. Pero tenemos la buena noticia, la buena nueva de la libertad de todos sus moradores, escogidos por Dios para pasar a la liberación, la libertad, la independencia de los hijos de Dios. Dice San Pablo que toda la creación gime a una, esperando la libertad de los hijos de Dios. Y estamos viviendo en el tiempo del mensaje que proclama
la libertad en toda la tierra y para todos sus moradores escogidos por Dios para la transformación de sus cuerpos. Por esa causa, dice el Señor Jesucristo, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Para eso estamos siendo llamados y juntados, para ser libertados de la corrupción que estos cuerpos de por sí atraen y llevan. Hemos de recibir un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso San Pablo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, sigue diciendo, y quiero leerlo directamente de la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene un propósito. Y a los que conforme a ese propósito son llamados, Él les tiene la vida eterna. Les tiene un cuerpo glorificado. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para poder vivir eternamente en cuerpos incorruptibles, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. El llamado de gran voz de trompeta para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. El llamado de gran voz de trompeta que proclama el día de la libertad es un mensaje para los que Él predestinó, porque los conoció desde antes de la fundación del mundo. Y por eso los llama con el mensaje de gran voz de trompeta. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En la mente de Dios, ya Él nos ve como glorificado, porque Él ve en su programa desde el comienzo hasta el final. Pero también Él sabe que estamos pasando todavía por un proceso. Y estamos en una etapa de ese proceso. Ya estamos en la etapa de ese proceso en la cual seremos transformados, glorificados. Seremos cambiados, como dice San Pablo. En 1 Corintios capítulo 15 y verso 51 en adelante, que dice, del 50 en adelante dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta es la promesa de Dios
para el día de la libertad. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Para los escogidos, el día, la edad en la cual Dios estará cumpliendo estas promesas será nada menos que el día de la libertad, de la independencia de todos los hijos de Dios. Por esa causa, este día de independencia de Colombia, este día en la cual se conmemora la independencia de Colombia, nos recuerda el día de la libertad o independencia de los escogidos del Antiguo Testamento en la edad de la piedra angular, en la cual el Señor Jesucristo estuvo ministrando el mensaje de libertad, de liberación, y trajo con él en su resurrección a los muertos, a los que durmieron en el Antiguo Testamento, esperando la venida del Hijo del Hombre y la resurrección de sus cuerpos y también del Mesías. Y siendo un día paralelo a aquel día, nosotros estamos viviendo en el día de la libertad, en la edad de la libertad, la edad de la piedra angular, el día de la libertad de los hijos de Dios. Estamos en la etapa en que un mensaje de libertad está siendo proclamado en toda la tierra y para todos sus moradores. Y vendrá esa liberación, vendrá esa libertad para todos los hijos de Dios que estarán recibiendo el mensaje del día de la libertad. Todos los hijos de Dios, los que partieron en el pasado, serán libertados de la muerte, serán libertados del sepulcro, serán libertados en la resurrección, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, en este día de libertad. Y los vivos serán libertados del cuerpo corruptible en la libertad del cuerpo incorruptible. Y entonces se cumplirá la palabra escrita, dicha: sorbida es la muerte con y en victoria. Estamos en el día de la libertad, el día más grande de todos los días, de todas las edades, para recibir la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, y luego el rapto de todos los escogidos, los que hayan resucitado y los que hayan sido transformados. Y serán los que escucharán la trompeta, el mensaje del día de libertad. El día de la libertad de los hijos de Dios. Y estamos en ese día. Y estamos escuchando esa trompeta, la trompeta que anuncia libertad en toda la tierra, esperando la resurrección de los muertos y transformación de nuestros cuerpos, para luego ser raptados 30 o 40 días después.
Así es que pasaremos una temporada de 30 a 40 días estrenando el nuevo cuerpo en el gran día de la libertad. Por eso, los hijos del día de la libertad son también los hijos de la libertad. Pues serán libertados en este tiempo. Estamos en el mensaje que anuncia la libertad de los hijos de Dios. Para que se materialice esa libertad en este día octavo, este día del año del jubileo o año 50 actualizado. Vivamos nuestro día, el día de la libertad. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches. Con ustedes nuevamente, nuestro amigo y hermano José Neftalí Díaz, para concluir nuestra parte en este día de la libertad.